Bienvenidos a esta exploración financiera. Hoy le damos una mirada a Nitratos de Chile S.A. Así es. Una sociedad anónima abierta, ¿eh? Interesante porque su negocio principal es, a través de su filial, Potasios de Chile, invertir en SQM S.A. La Sociedad Química y Minera de Chile, un gigante. Exacto, un nombre clave a nivel global, ¿no? Fertilizantes, yodo, litio, súper importante hoy, y químicos industriales. Y bueno, lo que queremos hacer hoy es meternos en los estados financieros consolidados de Nitratos al 30 de junio de 2025. Compararlos un poco con el cierre del 24 y el primer semestre del año pasado. Justo, para entender qué cambió y por qué. Porque ya adelantamos algo. Parece que todo gira mucho en torno a SQM, ¿no? Totalmente. Nuestro documento base es el análisis razonado que publicó la misma Nitratos. Ajá. Y un detalle importante. Todas las cifras están en miles de dólares americanos, MUS. Bien. Y el objetivo, pues, es ir más allá del número frío. Entender qué movió la aguja en la situación financiera y los resultados de la compañía en este primer semestre. Ver las variaciones clave y qué hay detrás. Exacto. Tener una visión clara de cómo le fue recientemente. Perfecto. Entonces, a ver, ¿cómo lo organizamos? Primero, estado de situación financiera, el balance, ¿cierto? Sí, activos, pasivos, patrimonio. Corrientes, no corrientes, vemos cómo se movieron, luego el estado de resultados. Ahí está lo interesante, el cambio de pérdida a ganancia. Exacto. Ese giro hay que entenderlo bien. Y al final, algunos indicadores, los ratios de liquidez, deuda, rentabilidad. Para tener como una foto final de la salud financiera. Dale. Bueno, manos a la obra. Desmenucemos esto. Empecemos por el balance. Activos totales. Crecieron, pero poco, ¿no? Un 2.9%. Sí, un 2.9%, alcanzando unos MUS 874.436. Un crecimiento moderado. Pero ojo, los activos corrientes, esos sí que se movieron. Un 21.8% arriba. Sumaron MUS 35.782 más. Ese es el punto. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué impulsó ese dinamismo en el corto plazo? Buena pregunta porque nos lleva directo al corazón del asunto. El gran motor de ese aumento en activos corrientes es una cuenta que prácticamente no existía y ahora es clave. Otros activos financieros corrientes. Nueva, digamos. Sí, sumó MUS 5.679. Y esto es básicamente el reconocimiento contable de dividendos por cobrar. ¿Dividendos de quién? De sus asociadas, principalmente SQM y Pampa Calichera. Ah, claro. Lo interesante, o bueno, lo que hay que entender, es que esto ya figura como activo aunque la plata todavía no entró a la caja. Es la promesa de pago, digamos. Exacto. Es un ingreso devengado, reconocido contablemente por el buen desempeño de SQM, pero el flujo de caja viene después. Es norma IFRS, pero es bueno tenerlo presente. O sea, el buen resultado de SQM ya infla los activos corrientes de Nitratos, aunque sea en papel, por ahora. Interesante. ¿Hubo algo más relevante ahí en los activos corrientes? Sí. Otro punto es el aumento en activos por impuestos corrientes. Crecieron MUS 1.852, un 6.8%. ¿Y eso por qué? Principalmente por el efecto del tipo de cambio. La diferencia entre el dólar y el peso chileno. Afecta a unos créditos fiscales que tienen pendientes de cobrar. Los PPUA. Pagos provisionales por utilidades absorbidas. Esos mismos. Como el peso se devaluó frente al dólar, esos créditos en pesos ahora valen más en dólares. Entendido. Ganan por el tipo de cambio en impuestos por cobrar. Pero no todo subió, ¿no? No, para nada. La otra cara de la moneda es el efectivo y equivalentes al efectivo. Ahí hubo una caída fuerte. ¿Cuánto? Bajó MUC 1140, un 58.8% menos. ¡Wow! ¿Y dónde se fue esa plata? Bueno, según el informe, se usó para pagar intereses de créditos, gastos de administración, sueldos. Lo operativo del semestre. Entendido. O sea, reconocen ingresos futuros y ganan con el tipo de cambio, pero la caja chica, el efectivo disponible, bajó bastante para cubrir gastos. Eso podría apretar la liquidez inmediata, ¿verdad? Exactamente. Aunque el activo corriente total suba, el efectivo real disminuyó. Es un punto claro que vamos a retomar con los ratios. De acuerdo. Hay que distinguir bien entre liquidez contable y caja real.
Perfecto. Y los activos no corrientes, los de largo plazo, también crecieron, pero menos. Sí, un 2.2%. Sumaron MUC 585.654, un aumento más tranquilo, dadas utilizando el método de la participación. Claro. Aumentó en MUS 15.924, 1.9%. Y este método básicamente significa que Nitratos registra en su balance su parte de las ganancias o pérdidas de SQM y Pampa Calichera. Ajá. Así que ese aumento refleja directamente las ganancias que generaron ellas en el semestre. Para Nitratos fueron MUS 18.736. Y eso se compensa un poco con los dividendos que ya reconocieron como por cobrar, ¿no? Exacto. Esos MUS 5.679 que vimos en el activo corriente se restan aquí del valor de la inversión no corriente. Es como moverlo de bolsillo, contablemente hablando. Queda clarísimo cómo el resultado de SQM pega directo en el valor de esa inversión en el balance de Nitratos. Sí. Y también subieron un poco los activos por impuestos diferidos, MUS 2.326, por unos intereses entre la propia Nitratos y su filial. Pero lo gordo es la inversión en asociadas. Perfecto. Pasemos al otro lado del balance, pasivos y patrimonio. El pasivo total también subió, un 3.8%. Sí, llegó a MUS 345.543. Y si miramos el corto plazo, los pasivos corrientes, ahí el salto es mucho mayor en porcentaje, ¿no? Un 15.5%. Así es, un aumento de MUS 4.042. ¿Qué explica ese aumento en las deudas de corto plazo? La explicación es bastante directa y de hecho es una buena noticia, que viene del estado de resultados. A ver. El principal responsable es la cuenta Otros pasivos no financieros corrientes. Pasó de casi nada, MUS 32, a MUS 3.836. Un salto enorme. ¿Y qué es eso? Es, casi en su totalidad, la provisión para pagar dividendos a los accionistas de la propia Nitratos. Ah, la contraparte de las ganancias. Exactamente. La política de dividendos para 2025 dice que reparten el 30% del resultado del periodo. Como hubo ganancias, automáticamente nace esta obligación de pago a corto plazo. Tiene lógica. Mejora SQM, gana Nitratos. Y Nitratos tiene que prepararse para repartir una parte. Cierra el círculo. Y los pasivos no corrientes, las deudas a largo plazo, también subieron, pero menos. Sí, un 2.8%, sumaron MUS 298.665. ¿Qué pasó ahí? Ese aumento está concentrado en cuentas por pagar a entidades relacionadas no corrientes. Subieron MUS 9.093. Esto es, principalmente, el devengo de intereses. O sea, los intereses que generaron las deudas a largo plazo que Nitratos tiene con sus relacionadas durante el semestre. Se acumulan aunque no se paguen todavía. Entendido. Entonces, el aumento fuerte de pasivos es por los dividendos a pagar y la deuda larga crece por intereses acumulados. Ok, veamos el patrimonio. Subió poquito en total, 2.2%. Sí, llegó a MUS 52.893. ¿Y qué pasó con la parte de los dueños, el patrimonio atribuible a los propietarios? Siguió la misma línea. Aumentó MUS 11.367, también un 2.2%. Y esto se debe a dos cosas, principalmente. A ver. Por un lado, las ganancias acumuladas crecieron en MUS 8.734. Esto es la ganancia del semestre, los MUS 12.477, menos los dividendos que se provisionaron para pagar MUS 3.743. Es la parte de la ganancia que se queda en la empresa. Se reinvierte. Exacto. Y por otro lado, la cuenta Otras Reservas también sumó MUS 2.633. Esta cuenta sigue en negativo, pero este aumento significa que el negativo es menor, una mejora del 4.3% en ese saldo negativo. ¿Y qué recoge esa cuenta? Principalmente los otros resultados integrales de las asociadas. Son cambios en el patrimonio de SQM y Pampa Calichera que no pasaron por su estado de resultados, como ajustes por valorización, conversión de moneda, pero que sí afectan el valor de la inversión para Nitratos. De nuevo, el impacto de las asociadas. Clarísimo. El patrimonio refleja la ganancia que se queda y otros ajustes de las inversiones. Bueno, llegamos al estado de resultados. Y acá sí que la historia es fuerte. Acá está el cambio radical. Pasamos de perder más de $64 millones en el primer semestre de 2024.
Una pérdida de MUSE 64.254. A ganar 12.6 millones en el primer semestre de 2025. Una ganancia de MUSE 16.120. Una mejora de casi 77 millones de dólares. Espectacular. Es un vuelco total. ¿Qué explica esta transformación? ¿Cómo pasaron de rojo a negro tan rápido? La respuesta es muy clara, casi no hay dudas. El factor clave, el que explica casi toda esa mejora, es la línea de participación en las ganancias-pérdidas de asociadas. La que ya vimos en el balance. Exactamente. En el primer semestre de 2024, por esta línea Nitratos registró una pérdida de MS $54.815. Ahora, en el primer semestre de 2025, registró una ganancia de MS $18.736. Solo esa línea mejoró en más de 73 millones. Más de 73.5 millones de dólares. Es que esto lo deja clarísimo. La dependencia de los resultados de Nitratos con el desempeño de SQM y Pampa Calichera es casi total. Si a ellas les va bien, a Nitratos le va bien. O sea, el motor no está tanto en la operación propia de Nitratos, sino en cómo le va a su inversión principal. Fundamentalmente. La gestión propia de Nitratos como holding tiene su impacto, pero es mínimo comparado con esto. ¿Hubo algún otro factor que ayudara a pasar de pérdidas a ganancias? Sí, hubo otro, aunque mucho menor. La línea de ganancia-pérdida por diferencias de cambio. La del tipo de cambio que vimos en los activos. Esa misma. Este semestre dio una ganancia de MUSE 1848, mientras que el año pasado había dado una pérdida de MUSE 2193. Es una mejora de unos 4 millones de dólares. También suma. Suma, sí. Se debe a lo que comentamos, el efecto favorable del USD-CLP sobre los activos en pesos chilenos. Si miramos otras líneas, los gastos de administración subieron un 28.8%. Los ingresos financieros cayeron fuerte, 94.7% menos, sobre todo por menos intereses de depósitos. Y los costos financieros bajaron un poquito, un 5%. Pero son cambios menores en comparación. Claro, comparado con los 73 millones de mejora por las asociadas y los 4 millones por tipo de cambio, estos son, detalles. Impresionante. Realmente, para entender a Nitratos hay que mirar a SQM. Con este panorama, mejora fuerte en resultados, pero con detalles en el balance como la caída del efectivo. ¿Cómo queda la foto en los ratios financieros? Empecemos por la liquidez. ¿Pueden pagar sus deudas de corto plazo? A ver, los ratios de liquidez muestran justamente esa tensión que mencionabas. Por un lado, la razón corriente, que es activo corriente sobre pasivo corriente. Sí. Mejoró un poquito. Pasó de 1.1 a fines de 2024 a 1.2 veces ahora. O sea, tienen $1.2 en activos de corto plazo por cada dólar de deuda de corto plazo. Exacto. Mejoró porque, claro, el activo corriente se infló con los dividendos por cobrar. Pero, si usamos una medida más estricta, la razón ácida, que saca los inventarios y otros activos menos líquidos... Básicamente, el efectivo. Claro, el efectivo y equivalentes. Ahí la cosa cambia. Ese ratio bajó de 0.1 a 0.0 veces. Cero. Sí, prácticamente cero. Y este es un punto de atención importante. ¿Significa que no tienen casi nada de efectivo para cubrir las deudas más inmediatas? Exacto. Es la consecuencia directa de que bajó el efectivo y de que subió el pasivo corriente por los dividendos a pagar. Ahí se ve la diferencia entre el activo contable reconocido y la caja real. Preocupante, ¿no? Es un punto delicado. Aunque, hay que decir, el propio informe de Nitratos menciona que esperan mejorar esto a fin de año. ¿Cómo? Se aprobó un aumento de capital que esperaban hacer en el segundo semestre, y parte de esos fondos irían a pagar pasivos financieros de corto plazo. Una señal de que lo tienen en el radar y planean solucionarlo. Ok, ¿y el endeudamiento? ¿Cómo está la estructura de financiamiento? En general, bastante estable. La razón de endeudamiento total pasivo, total sobre patrimonio total, se mantuvo igual, 0.7 veces. O sea, por cada dólar de patrimonio tienen 70 centavos de deuda. Exacto. La misma proporción que a fines de 2024. No hubo un cambio grande en cómo se financian en general. ¿Pero cambió algo en la composición de la deuda? Sí, un pequeño cambio. La proporción de deuda corriente sobre deuda total subió un poco. Pasó del 7.6% al 8.4%. ¿Y eso por qué?
por lo que ya hablamos. La provisión de dividendos a pagar. Eso aumentó la deuda de corto plazo, entonces ahora pesa un poquito más dentro de la deuda total. No es que estén más endeudados en general, pero sí hay un poquito más de presión en los vencimientos cercanos. Entendido. La estructura general se mantiene, pero con un leve giro hacia el corto plazo por los dividendos. Y bueno, la rentabilidad. Con ese vuelco en los resultados, me imagino que acá sí que todo mejora. Acá sí, sin dudas. La mejora es muy clara, comparado con el primer semestre de 2024 que fue malo. A ver los números. La rentabilidad del patrimonio, el ROE, pasó de menos 12.6% a plus 2.4%. De negativo a positivo. La rentabilidad del activo, ROA, de menos 7.6% a plus 1.4%. También. Y bueno, la utilidad por acción, lógicamente, pasó de perder $0.00042 por acción a ganar, bueno, poquito, $0.00008 por acción. Pero es ganancia. Es ganancia. Y este cambio tan positivo es simplemente el reflejo directo del vuelco en el estado de resultados, impulsado, como dijimos 1000 veces, por la mejora en SQM y Pampa Calichera. Los ratios de rentabilidad son el espejo de esa dependencia. Muy bien, entonces, si resumimos la foto financiera de nitratos en este primer semestre de 2025, ¿qué diríamos? Vimos una recuperación fuerte en rentabilidad, dejando atrás las pérdidas del año pasado. Claramente. El motor principal, el mejor desempeño de SQM y Pampa Calichera. Casi exclusivamente. Sí, el factor dominante. Vimos crecimiento moderado en activos y pasivos totales, pero con movimientos internos importantes, dividendos por cobrar y tipo de cambio inflando activos corrientes, provisión de dividendos inflando pasivos corrientes. Eso dio señales mixtas en liquidez. Mejora la corriente, pero empeora la ácida, aunque hay planes para arreglarlo. Correcto. Endeudamiento general estable, pero con un poquito más de presión a corto plazo. Y la rentabilidad, bueno, mejoró muchísimo. El hilo conductor. SQM. Totalmente de acuerdo. La conclusión principal de todo esto es esa relación tan fuerte, casi simbiótica, entre nitratos y sus asociadas, sobre todo SQM. La mejora de este semestre es más que nada un reflejo de la mejora de SQM. Entender esa dependencia es clave para evaluar a nitratos. Exacto. Y esa dependencia tan clara nos deja pensando, ¿no? ¿En qué sentido? Si la suerte de nitratos depende tanto de SQM, que está en mercados como el litio, los fertilizantes, mercados que se mueven mucho. Volátiles, ¿sí? ¿Qué factores externos que no vimos en estos números pasados podrían afectar los resultados del próximo semestre? Buena pregunta. Pienso en, no sé, la demanda mundial de litio, los precios de los fertilizantes, ¿no? Que dependen de cosechas, energía, conflictos. Claro, factores macro. O incluso cambios regulatorios en Chile para la minería. Si la dependencia es tan alta, ¿cómo podrían pegar estos factores externos en la próxima foto financiera de nitratos? Es un punto crucial. La exposición a esos factores externos es indirecta, a través de SQM, pero es muy real. Exacto. Es algo para seguir de cerca, sin duda.